Buenas noches a todos y a todas. Le doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Consultorio Político, edición Cumbre 2023. Mi nombre es Carla María Gómez, soy de Guatemala y el día de hoy tendré la oportunidad de acompañarlos en este nuevo programa en el que el canal Politólogos Digitales está llevando a todos ustedes durante estas noches rumbo al evento más importante de comunicación política, que se realizará el 4, 5 y 6 de diciembre en Cancún, México. No quiero empezar sin antes agradecerle a la Cumbre Mundial de Comunicación Política y a la Cumbre Online que hacen posible compartir estos espacios. El día de hoy, al igual que en las otras noches, pues tendremos un contacto más cercano con dos consultores reconocidos, conferencistas que participarán en la Cumbre Cancún 2023. Y bueno, tendremos la oportunidad de nutrirnos de sus conocimientos, de sus experiencias en torno a la comunicación política, el marketing político, las campañas electorales y la Compol en general. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al primer invitado del día de hoy, quien es Braulio González. Y les voy a contar un poco acerca de su biografía. Pues Braulio González es director de ASPOL, Comunicación más Estrategia Política. Tiene más de 18 años asesorando a candidatos, partidos políticos, gobiernos locales, instituciones, empresas y universidades. Dentro de sus experiencias, pues coordinó las estrategias de mercadotecnia y posicionamiento de los 16 Juegos Panamericanos Guadalajara, de la Cumbre Mundial de Líderes de América del Norte, la reunión de plenipotenciarios de la ITU y el World Economic Forum a América Latina. Es además analista en temas de comunicación política en medios de difusión. Ha dirigido gabinetes de comunicación en ayuntamientos, gobiernos locales e instituciones federales. Su modelo de gestión y construcción del escándalo político lo ha colocado como un referente único en el campo de la comunicación política. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, quien es Braulio González. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias a todo este equipo de politólogos digitales por abrir este espacio y bueno, pues conversaremos sobre comunicación política, desde luego que sí. Gracias. Muchas gracias y bienvenido. Y bueno, después de leer tu biografía, me surgió la duda. ¿Cómo empezó Braulio González? Me gustaría preguntarte cómo fue tu inicio para adentrarte en el mundo de la comunicación política. Coméntanos un poco acerca de tus comienzos en esta rama de la ciencia política. Bueno, yo creo que esto debe tener por lo menos unos 30 años, yo creo, esa historia, si no es que más. Mi vinculación familiar con la comunicación, con la publicidad, pues me llevó de la mano pues al territorio del periodismo, de la publicidad en principio. Primero de la publicidad, después del periodismo, y después del periodismo a la comunicación política, mediante invitaciones que me llevaban a ser director de comunicación del Ayuntamiento de Aguascalientes y después del Ayuntamiento de Zapopan, en Jalisco. Y que, bueno, ambos son municipios muy importantes, muy grandes, muy desarrollados. Y, bueno, las condiciones en las que se dio esa invitación, pues implicaron retos comunicacionales importantes por los ambientes políticos que se vivían en ese momento. Y bueno, a partir de eso, pues fue mi incursión. Digo, hubo varias experiencias que ya referiste dentro de mi currículum, pero bueno, mi participación se dio en el servicio público primeramente, coordinando gabinetes de comunicación en ayuntamientos, en gobiernos estatales y a nivel federal también, con algunas oportunidades de pues involucrarme en esta parte de la comunicación, las relaciones públicas y posteriormente con la creación de la consultora que es ASPOL, Comunicación y Estrategia Política, pues enfocada justamente a eso, al desarrollo de metodologías para campañas electorales, para gestiones de comunicación tanto en gobierno como en asociaciones, en universidades y también en iniciativa privada, es decir, con aquellas empresas que tienen proyectos de gestión ordinarios, comerciales, públicos, colectivos, pero que tienen alguna vertiente que los conecta con la comunicación política, con la comunicación pública, particularmente cuando son proyectos que se pueden politizar, que pueden tener algún tipo de conflicto social
Y bueno, eso me llevó a otra área que tiene que ver pues digo, yo le llamo que mi especialidad es comunicación, pero la comunicación del caos, porque básicamente pues en lo que yo me he ocupado mucho es precisamente en esto, en atender comunicación en situaciones de crisis, en situaciones de conflicto, que es pues un terreno en el que yo he venido construyendo desde la metodología, desde la operación también, desde el desarrollo de estrategias, desde la consultoría, desde incluso la parte académica, y bueno, pues es lo que me tiene participando en la cumbre prácticamente desde su fundación, es lo que me tiene trabajando en comunicación política más de 20 años, es lo que me tendrá prácticamente trabajando en esto el resto de mi vida, y escribiendo, colaborando, conversando con políticos, con académicos, con candidatos de diversas orientaciones políticas, con gobiernos, con líderes, en fin, esa es la parte que me apasiona, y ha sido una inmersión muy interesante en este proceso. Hay, calculo yo, más de 500 proyectos de comunicación de diversas características elaborados a lo largo de todos estos años. Entonces, pues bueno, la comunicación política de alguna forma me atrapó. No es lo que originalmente yo había pensado en mi adolescencia o juventud, cuando pensaba dedicarme profesionalmente a la comunicación. Eso siempre lo pensé, pero específicamente el territorio de la comunicación política, la realidad es que me fue atrapando, me fue absorbiendo, y bueno, en ello feliz, desde luego. Carla. Qué alegre conocer un poco acerca de esa gran experiencia, porque uno pues solo lo ve y lo conoce, pero conocer el inicio creo que es muy importante. Y también sobre todo para los jóvenes que estamos interesados en esta rama de la comunicación, y ver a consultores reconocidos que ya poseen una gran trayectoria y saber cómo empezaron, creo que es muy inspirador para nosotros. Entonces, gracias por compartir tu anécdota, breve anécdota, y mencionaste ya algo acerca de tu especialidad, Sí. Y de la experiencia que has obtenido durante todos estos años, ¿no? Que tú bien dijiste, pues empezó hace más de 20 años, casi 30. Y cuéntame, con tantos años de experiencia en la comunicación política, muchas campañas, muchos proyectos, ¿cuál dirías tú que es el mayor aprendizaje como consultor y estratega? Mira, creo que siempre, a ver, cambian los proyectos, cambian las condiciones, cambian los retos, cambian los presupuestos, cambian los entornos, cambian muchas cosas. Pero al final del día la comunicación es un proceso humano que implica conectar con la gente, ¿no? Desde luego, es tener la capacidad de tal cual conectar. Sin embargo, ese concepto de conectar significa muchas cosas, porque a veces se trata de informar, a veces se trata de persuadir, a veces se trata de gestionar una crisis, en otras ocasiones pues se trata de ganar una elección, siempre recurriendo a la gente, siempre en contacto con ellos. A veces es rectificar una información que se ha dado mal, es posicionar un proyecto específicamente. Entonces, bueno, todos esos son objetivos de la comunicación, pero lo fundamental es no perder el sentido social que tiene la comunicación, que tiene la política, porque eso es lo que te va a permitir conectar con la audiencia y lograr el objetivo básicamente. En estos 30 años han pasado muchas cosas, desde luego, digo, ya lo mencionábamos, ¿no? La política es el universo en expansión. Y así lo veo, pues porque eso te lleva, digamos, de temas muy graves como es el tema de seguridad, a otros temas que pueden ser como menos complejos, como quizás la asistencia social, o quizás como la cultura. Digo, nunca dejan de ser complejos, pero evidentemente el tener en tus manos la posibilidad de construir entornos de seguridad a través de la comunicación, hay una diferencia importante con gestionar el deporte, ¿no? O con gestionar, bueno, otros procesos. No hago menos ninguno de ellos. Pero evidentemente, pues en la política caben todo este tipo de objetivos, y pues prácticamente yo los he cruzado transversalmente, todos ellos, ¿no? Uno de esos proyectos fue los 16º Juegos Panamericanos en Guadalajara, los mejores Juegos Panamericanos de la historia, que en términos de organización, en términos de estrategia de mercadotecnia, de estrategia de comunicación, pues en realidad solamente son superados por los Juegos Olímpicos. Ni un Mundial de Fútbol, ni un Super Bowl tienen la complicación que significa operar una
unos juegos de estas características, sin quitar evidentemente el tema de que hay grandes audiencias tanto en un mundial de fútbol como en un Super Bowl. Esas son otras dimensiones, sin duda alguna, ¿no? Y también evidentemente las características económicas, pero la complejidad, por ejemplo, de participar en un acontecimiento de ese tipo mediante estrategias de comunicación política en medio de todo ello, estrategias de carácter social, en donde el eje de todo era el deporte, pues bueno, te permite otras condiciones. Igual lo he hecho en temas de medio ambiente, igual lo he hecho en temas de marca ciudad, igual lo he hecho en manejo de crisis. Entonces, bueno, eso creo que nos lleva a entender que evidentemente el propósito más la audiencia, pues te permite definir las características de la comunicación que quieres y necesitas desarrollar en un momento determinado. Sí, gracias. Creo que, bueno, concluyendo el propósito y la audiencia, que son de los dos elementos más importantes, ¿no? Es imposible no saber a quién dirigirse, ni el contexto, ya lo mencionabas, ¿no? ¿Verdad? De tener también el contexto de lo que se va a realizar. Y bueno, o sea, sin duda creo que es una de las cosas importantes dentro de la comunicación política, ¿no? Para armar una estrategia y trabajar diferentes proyectos dentro de la comunicación. Es fundamental, fundamental. Mira, hay quien no lo entiende, ¿no? Hay a veces políticos que no entienden esta ecuación tan simple y tan básica, digo, y tan importante, y no por simple y básica es sencilla, pero tan simple que es tener la capacidad de conectar con la gente. No solamente en el sentido de lo que se quiere decir, sino de lo que la gente entiende de lo que le dices, ¿no? Esa parte suele confundirse con mucha frecuencia y la comunicación muchas veces se atora en ello, ¿no? No fluye precisamente por lo mismo, porque el político está empeñado solamente en dar su mensaje, sin tener en claro el contexto en el cual la gente recibe la comunicación y se complica todo. Sí, definitivamente. Y mencionaste ya también los políticos, ¿no? Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta acerca de la construcción del candidato. ¿Cuál dirías tú que son las cualidades que debe tener un candidato o una candidata? Pues mira, esa es una pregunta bien interesante, porque si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente cuáles son las características del político ideal, siempre te van a decir lo básico, ¿no? Lo que dice el librito, que sean honestos, que sean capaces, que tengan experiencia, que sean hombres y mujeres de rectitud. Sin embargo, si revisamos a detalle las características de los políticos por los cuales votamos en todos los países, todos son todos, en América Latina, en Europa, en Norteamérica, donde sea, nos vamos a dar cuenta que no es así, que el ciudadano está dispuesto a votar por políticos que están fuera de ese prototipo ideal, ¿no? Y que están dispuestos a arriesgar su voto por incluso figuras antagónicas que representan valores diferentes a los tradicionales. Hoy estamos viviendo una época en la que el canon de valores y el canon en el cual se aprecia la política, pues se ha modificado, ¿no? Está totalmente trastocado. Hay figuras políticas que desde la transgresión crean campañas, desde el conflicto, desde la complicación, desde la crisis, desde allí crean campañas que ganan, ¿no? Y que gestan su reputación con base precisamente en eso, ¿no? En el conflicto permanente y constante. Alejados del prototipo ideal, ¿no? Del arquetipo ideal que dice el político correcto, perfecto es ¿no? Y eso, bueno, genera todo un reto, naturalmente, para las campañas del día de hoy, porque ya no es suficiente la historia positiva del político para ganar una campaña, se requiere de otros elementos. El arquetipo ideal está trastocado. ¿Cuál es la construcción del candidato? Me preguntas específicamente. Bueno, parte de lo que el candidato es, realmente, ¿no? Parte de la historia auténtica de lo que el candidato trae consigo y eso, pues rara vez tenemos personajes perfectos. Siempre tenemos políticos y políticas que vienen con un pasado, pues, que puede ser cuestionable por algunas decisiones que tomaron en el pasado, por sus vinculaciones políticas, por errores cometidos, en ocasiones pues no están del todo ausentes de alguna mancha por ahí. Digo, evidentemente hay de errores a errores, por supuesto hay de circunstancias a circunstancias, hay algunas que son irremontables, otras que evidentemente como consultor las rechazas, sin duda alguna,
pero pues hay que entender que trabajamos con seres humanos y que esos seres humanos tienen imperfecciones de diversa magnitud, ¿no? Pero aún así, con esas imperfecciones es parte de lo que le da posibilidad a un candidato de construir una estrategia. Entonces, alejémonos, hombre, un poco de la idea, ¿no? No de la utopía. Creo que la utopía siempre hay que conservarla, en el sentido de buscar, por supuesto, políticos que cuenten con todas esas características, pero difícilmente los vamos a encontrar, porque son seres humanos todos, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo eso, pues creo que la manera, digo, de ahí parte para construir y potenciar lo que el candidato es. Candidatos artificiales, que los hay, terminan mostrando sus debilidades, ya sea en campaña, o terminan mostrando sus debilidades posteriormente en gobierno o en la gestión de la legislatura o de la senaduría, de la posición que estén, en la cual estén trabajando, y no son sostenibles en el largo plazo. Así que creo que todo parte de aceptar al político como es y en función de ello construir sobre sus cualidades, sobre sus defectos, sobre su historia, sobre sus pretensiones, sobre sus propósitos reales. Creo que es el mejor modelo que yo he encontrado y el que promuevo entre mis clientes, sin duda. Sí, estoy totalmente de acuerdo y mencionaste algo muy importante que no, tal vez no lo había considerado y es de, digamos, no es sostenible a largo plazo. Creo que al final de cuentas, pues la campaña política es un tiempo, es temporal, se acaba, se termina y si el candidato sale, pues ganador de esas elecciones, ya se convierte tan, bueno, sigue siendo un político, un gobernante y si refleja otra cosa diferente, pues su imagen va a caer, su credibilidad también va a caer, su legitimidad va a caer. Y creo que ejemplos en Latinoamérica hay bastantes. No, sin duda, Carla. Y otra cosa importante ahí a observar es que, a ver, hay políticos de campaña, ¿no? Pero hay políticos de vida. Es decir, es diferente. Hay políticos que solamente hacen presencia pública para ganar una campaña y después se diluyen un poco en el mar de figuras que necesitan atención, o se subordinan finalmente a la corriente de lo que decide su partido político o el gobierno en el que van a trabajar, y dejas de verlos, ¿no? Deja de haber contacto, deja de haber comunicación con todos ellos. Esos políticos son realmente de muy corto plazo. Son políticos que no liderean necesariamente corrientes políticas o de presencia fuerte, y están sujetos a las campañas, pero pues siempre lo mejor es que un político construya un liderazgo más allá de una campaña electoral. O sea, claro, una campaña electoral es un momento importante para hacer presencia, para crecer liderazgo, para ganar evidentemente el espacio y el voto, pero el liderazgo se construye más allá de la campaña. O sea, verlo solamente en términos de campaña es minimizar el potencial de la comunicación, y yo creo que es ofensivo para los electores y para los ciudadanos. Creo que no, el utilizarlo solamente como un recurso de la política y de la estrategia para ganar una elección, me parece que es un poco miserable. Ya lo dije, ¿no? Creo que hay que pensar un poco más allá en términos de gestiones de mayor rango, ¿no? Así es. Quizás cambiar ese paradigma de, entonces, podría replantear en una próxima oportunidad esta pregunta y tal vez no decir cómo construimos candidatos, sino cómo construimos a líderes políticos, ¿verdad? Claro, es que justo eso, es muy diferente, ¿no? Es tanto construir un candidato que construir un líder. Construir un líder es más complicado, ¿no? Y más interesante, por supuesto, y es un proceso de construcción de reputación y no solamente de reputación y de imagen, es un proceso de construcción de proyecto, ¿no? De proyecto político. A veces en la comunicación se comete el error de pensar solamente en el efecto que tiene momentáneamente, pues el construir una serie de mensajes que tengan efecto durante el proceso electoral, durante algunas semanas, algunos meses, ¿no? Donde, bueno, inflan la burbuja, naturalmente, para visibilizar a un candidato con ciertas características, pero bueno, se acaba la campaña, le quitas el presupuesto, le quitas la frecuencia de los mensajes y evidentemente todo se desinfla, ¿no? Claro, viene otro proceso que tiene que ver con la gestión y demás, pero hay forma de vincular, de ligar todo esto para que sea un proceso, digamos, de mediano plazo, de largo plazo, que al final del día, pues tengas un político que esté permanentemente presente, ¿no? Construyendo historia, construyendo liderazgo. Sí, evidentemente las campañas tienen su sentido, tienen su objetivo, tienen su momento, pero pues el futuro está en el largo plazo. Eso creo que tenemos que
entenderlo y entre mayores consultores lo entendamos y entre mayores políticos lo entendamos, lo entiendan, creo que nos va a dar mejores oportunidades de, pues, de desarrollar liderazgos positivos en beneficio de los lugares en los que vivimos, sin problema. Sí, muchas gracias. Creo interesante reflexión que nos deja pensar y pues a replantearnos también entre nosotros cómo construimos liderazgos dentro de la comunicación política. Y quisiera pasar también a la siguiente pregunta, y yo sé que en esta te puedes profundizar un poco más porque ya me voy a adentrar un poco a lo que es tu expertise, ¿no? Ya hablabas que eres experta y que te encanta el tema del caos, del riesgo, y la siguiente pregunta va un poco en ese camino. Y bueno, sabemos que las campañas políticas pues, no son perfectas, ¿verdad? La labor de la estratega es minimizar los riesgos y ataques en contra del candidato. Pero, en tu opinión, ¿consideras que hay que evitar el riesgo de tomarlo o cómo lo podemos contrarrestar? Okay. ¿Qué dirías tú? Bueno, mira, creo que la pregunta fue muy directa y muy bien elaborada. Para mí, el conflicto es un recurso. Es un recurso. Para otros puede ser un accidente. ¿Sí? Puede ser una circunstancia colateral indeseada que se presente y que no se quiere dentro de una campaña. Muchos colegas políticos evaden esa parte y está bien, pues, ¿no? Es una manera de hacer las cosas, una metodología, no significa que esté equivocada, pero mi perspectiva es que el riesgo tiene un sentido, ¿no? Y que el conflicto también tiene un sentido, que es sin tensión no hay atención, ¿va? Y eso te permite que una campaña electoral dale una mayor visibilidad, por ejemplo, cuando tienes un conflicto en medio en el cual estás trabajando, desarrollándolo. Evidentemente, cuando un político es culpable de algo, pues, a ver, hay que matizar de alguna manera las cosas, ¿no? Hay que entender el conflicto, hay que comprenderlo y para ver cómo es que se puede manejar y se puede superar si es que el conflicto lo permite. Pero, evidentemente, hay un poder tremendo dentro del manejo del conflicto cuando lo visibilizas, cuando lo planteas, cuando lo muestras, cuando lo haces evidente y tienes una buena gestión, ¿no? Digamos, los mejores surfistas, pues, atajan olas altas, ¿no? Y peligrosas, desde luego. Es decir, que el espectáculo de la política está un poco en esa parte. Hombre, al hablar de espectáculo no lo digo peyorativamente, pero la capacidad de comunicar en un entorno de crisis también te demuestra la calidad de liderazgo que tiene un político, desde luego. Sobre todo porque la política está llena de conflictos, llena de problemas. Los gobiernos existen justo por eso, porque existen problemas sociales que hay que resolver y la política habla de los problemas de la gente, ¿no? Y habla de los problemas sociales, desde luego. Entonces, bueno, la política en sí mismo es un universo lleno de campo minado en el cual muchas veces nos esforzamos por, sobre ese campo minado, construir narrativas estéticas, ¿no? Emocionales, bonitas. Hombre, está bien, pero evidentemente el aprovechar el recurso del conflicto te da una oportunidad tremenda de comunicación y sobre todo, pues, para hacer una campaña electoral no se diga, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo veo, yo sé que puede sonar un poco como, ¿qué te diré? Como sádico, ¿no? Pensar en estos términos, pero creo que yo sí lo veo, hay un recurso importante dentro de esto, ¿no? Entonces, bienvenido al conflicto, así lo veo yo. ¿Y cómo es eso de cómo le damos la bienvenida? Bueno, hay que estudiarlo, obviamente, ¿no? Hay que estudiarlo, pero incorporarlo, hablar de él, crear narrativas al respecto, ¿no? Hay que ver, evidentemente, a ver, es que conflictos, a ver, digo, yo tengo mi categorización y análisis he observado 20 categorías de conflicto dentro de una campaña electoral, 20, ¿no? Que va desde conflictos discursivos, desde conflictos financieros, desde cuestiones familiares, de vida privada, va de temas de violencia, digo, que son indeseables, esos por supuesto, ¿no? Pero bueno, existen, van desde términos de formación académica, hay 20 categorías realmente en los cuales pues existen los conflictos dentro de los procesos electorales, ¿no? Y dentro de las figuras de un candidato político. Claro, hay que revisar cada uno de ellos y las características, ¿no? No estoy hablando de ninguna manera de defender
culpables ni nada por el estilo, sino de darle una narrativa que permita pues, que el conflicto se convierta en un recurso de la estrategia, en un recurso de la comunicación, ¿no? Todos los políticos, absolutamente todos, van a vivir un conflicto en algún momento. En algunos de ellos son disensos, en otros son controversias, en otros son crisis. No todos los conflictos tienen el mismo nivel de gravedad, pero la narrativa necesita, por supuesto, conflictos que puedan gestionarse mediante estrategias de comunicación, ¿no? Y políticas, tal cual. Ok, Eso voy a hablar en la muchas cumbre, gracias. ¿no? Justo de eso voy a hablar en la Sí, cumbre. de hecho, la siguiente pregunta era relacionada a tu tema, ¿no? La estrategia de tensión. ¿Quién domina el conflicto, domina la campaña? Correcto. Cuéntanos, ¿por qué es imperdible tu conferencia en la Cumbre Cancún? Yo creo que es un poco la perspectiva que hemos conversado en esta charla, es eso, ¿no? El comprender la dimensión del conflicto dentro de una narrativa política, dentro de una narrativa electoral, entenderla y, digamos, abrazarla para resolverla, ¿no? No es permanecer y quedarse estancado dentro del conflicto, sino es gestionarlo y esa gestión hacerla visible, de tal forma que pues, te permita llegar a una resolución en donde la gente vea tu capacidad de acción, ¿no? Vea tu naturaleza humana y vea cómo te desenvuelves en territorios complicados, ¿no? Cómo estás hecho precisamente para navegar las aguas complicadas de la política y cómo sacas adelante las cosas, ¿no? No es para digamos, recrearse dentro del conflicto ni para mostrar debilidad o mostrar una cuestión de este tipo, sino para, tal cual, construcción de liderazgo. Y bueno, la conferencia hablará precisamente de eso, tal cual, en medio de otras conferencias que hablarán de cosas muy interesantes, muy importantes. Pero bueno, la verdad es que suele ser un tema, digamos, no muy abordado, no solamente en la cumbre, no tiene que ver con la cumbre, sino tiene que ver con el universo de la consultoría política y de la estrategia política, en donde pues, la mayor parte de las orientaciones, libros, textos, análisis, creaciones estratégicas van por otra línea, ¿no? Y está bien, está bien. La mía es este es mi carril, aquí es donde yo me muevo, ¿no? Y es lo que yo voy a aportar a quienes vayan a la cumbre y quienes vayan a mi conferencia, pues ahí vamos a hablar a detalle específicamente de esta metodología y cómo es que este tipo de cuestiones pueden ser funcionales, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sin duda será una de las conferencias imperdibles porque como lo mencionas, pues creo que es tu diferenciador, ¿no? Y totalmente llamativa. Ya para ir finalizando, pues mi serie de preguntas para esta noche, quisiera que nos contaras un poco acerca de qué es para ti la cumbre, qué significa para ti. Bueno, la cumbre tiene muy merecido el nombre de cumbre, tal cual es el evento más importante de comunicación política en habla hispana y de muchas otras nacionalidades también, no solamente de las naciones que estamos en América Latina y de España, porque, bueno, no solamente por la convocatoria de consultores que aportan una gran cantidad de experiencia y de conocimientos, y por la cantidad de campañas que se comentan, que se discuten, y por la cantidad de candidatos que asisten y de funcionarios interesados en el tema de la comunicación política, más, naturalmente, pues toda la parte académica y periodística, mediática y demás que estamos aquí, ¿no? Reunidos. Somos una tribu impresionante de personas que nos gusta la mala vida de la política y la comunicación y la estrategia. Entonces, a ver, ahí hay un cóctel de conocimientos explosivo que creo que va a ser lo suyo durante el 4, 5, 6 de diciembre en Cancún. Y hay que estar, digo, formar parte de ello, construir, aportar, ir a escuchar a los colegas, ir a escuchar a los políticos lo que tienen que decir. Digo, la cantidad de países que se involucran, que están presentes, pues también nos permite ver las perspectivas de qué es lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Y aprender de ellas, ¿no? Para construir democracias, es lo que se trata, ¿no? El hecho de que sea un foro plural, que vaya gente de izquierda, de derecha, de centro, sin ideología, pragmáticos, autoritarios, demócratas, de todo, pues eso genera que nos veamos como seres humanos y que compartamos un mismo espacio y que veamos que si la convivencia es posible en un espacio como la cumbre,
con esta gran diversidad, pues tendrá que serlo en nuestras propias sociedades. Yo así veo la cumbre, ¿no? Como esa gran oportunidad de convivir y de aprender. Muchas gracias. Como lo mencionas, pues la cumbre sí es un gran espacio donde aprender, en donde podemos escuchar a grandes expertos como tú en la materia, conocer diferentes enfoques, diferentes perspectivas y tener también diferentes reflexiones para pues seguir profesionalizándonos en esta área de la ciencia política, de la política y, como no, de la comunicación política. Muchas gracias por responder a las preguntas de hoy. Me gustaría también leer algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Pues tenemos saludos desde Perú. Gracias. Con grandes, Giovanni nos menciona excelente martes, con grandes consultores que estarán participando en la cumbre Cancún. William Navas también manda sus saludos desde Venezuela. Gustavo Waslet comenta, el electorado no es perfecto, idealizar es un acto demagógico. En referencia a lo que estábamos hablando, ¿no? De idealizar a los políticos y no reconocer que al final de cuentas, pues todos somos seres humanos y tenemos esa, ¿cómo se diría? La posibilidad de, no sé, de riesgo, tener riesgos, de caer en cuestiones, no idealizarnos, ¿no? Ya lo hablábamos. Así es, tanto al electorado como al elector, como bien dice el comentario, correctamente, así es. Exacto. Erika Valencia nos menciona, el liderazgo se construye más allá de la campaña, haciendo referencia a lo que mencionabas tú hace unos momentos, y Jeminson y Milton nos mandan saludos también el día de hoy. William Navas también comenta, buena temática desarrollada hoy, el liderazgo, el conflicto, la estrategia. Y gracias, maestro Braulio. Pues al contrario, muchas gracias, William. Gracias a todos ustedes por atender, por escuchar. Francisco Popol Méndez también menciona, la política es una vertiente de la comunicación, bueno, es una pregunta y me gustaría que tal vez la respondieras así un poquito breve. Y él pregunta, ¿la política es una vertiente de la comunicación o la comunicación es una vertiente de la política? Hablando desde la comunicación política. Bueno, no sé si ponerla en esos términos. Lo que sí es que la política es lo primero, desde luego, ¿no? Es el producto, es lo que actúa directamente en la sociedad, lo que permite, pues, el desarrollo de ideas, de procesos y demás, y la comunicación debe estar al servicio de la política. Cuando la política se subordina a la comunicación tenemos problemas, porque entonces pareciera que estamos haciendo política para complacer las encuestas o las tendencias electorales, y eso, pues, hemos visto que genera muy malas experiencias y malos gobiernos. Sí, incluso lo mencionabas tú, ¿no? ¿Verdad? La política, pues, al final es lo que hace a la política también, ¿no? O sea, existen conflictos, existen necesidades que atender y la política está para ello. Claro. Entonces, sí. Justo eso. La política, al final, es lo primero, paradójicamente. Exacto, pues muchas gracias, Braulio, te agradezco por atender pues esta entrevista, que es un esfuerzo del canal Politólogos Digitales rumbo a la cumbre Cancún, y como ya lo mencionabas, pues tu conferencia es una de las imperdibles en este gran evento de comunicación política que de hecho pues se va a desarrollar en tu país, en México, y pues para mí ha sido un gran honor y un gran gusto poder entrevistarte, conocerte y saber también un poco más acerca de tu experiencia. Y como te dije al inicio, ¿verdad? Es para mí también una forma de inspiración para seguir aprendiendo y profesionalizándome en la comunicación política. Entonces, muchas gracias. Pues venga, Carla, con todo en ese arranque profesional en el que estás. Y claro, a todos los que nos ven, pues los esperamos en la cumbre. Ahí nos vemos, ahí conversamos. Los invito, evidentemente, a que escuchen toda la cumbre, particularmente mi conferencia. Y bueno, pues estamos en comunicación en las redes sociales y gracias a Politólogos Digitales. Sí, nos puedes decir también cómo apareces en redes sociales. Bueno, estoy en Twitter, estoy como, bueno, ya no se llama Twitter, en X, estoy como Braulio Glez, con Z, G-L-E-Z, Braulio G-L-E-Z. Y pues en qué más estoy en Instagram como Braulio Glez 1. Y pues estoy en LinkedIn, en Facebook. Si me buscan, me encuentran.
sin problema. De acuerdo. Entonces, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Y bueno, con esto pues llegamos al final de la primera entrevista del día de hoy. Y antes de continuar con esta edición del programa Consultorio Político, me gustaría invitar al siguiente